Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, quien fue, quien es, y te aseguro muy pronto volverá, volverá. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan en las diferentes plataformas. Bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que, bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Queremos comenzar bajo el tema La Iglesia de los Colosenses. Alabanzas al Señor en su nombre, gloria. Amados hermanos, Pablo el apóstol estaba preso en una cárcel en Roma. La iglesia de Colosenses, en Colosas, disfrutaba de una tremenda prosperidad, pero le llegan al apóstol noticias de una decadencia a causa de falsos maestros, a causa de unas falsas doctrinas que estaban contaminando esta iglesia, principalmente el movimiento gnóstico, el gnosticismo, que niega la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, su divinidad. Y ellos basan toda su creencia en una prosperidad natural a causa de sus propias experiencias y tienen como base el arte, la gnosis, la filosofía y la ciencia. Tienen el espíritu de Santo Tomás, hasta no ver, tocar y palpar, no creer. Y ellos ascienden su espiritualidad en base a una experiencia humana, en base a una autoexaltación y en base a una doctrina que se llama el positivismo. Pablo comienza, vamos a la Biblia, el primer capítulo de la epístola de los Colosenses. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Comienza el versículo 3 diciendo, siempre orando por vosotros. Amados hermanos, no cabe duda que la oración debe ser el motor principal de todo creyente. El apóstol Pablo, en sus oraciones, siempre teniendo en cuenta la salvación de las almas. No había un instante donde por la mente del apóstol estaban las necesidades, estaban, amados hermanos, las situaciones difíciles, no solamente de la iglesia en Colosas, sino de todas las iglesias que, por la gracia de Dios, él había fundado en parte de Asia. Pero específicamente había una carga fundamental por la oración. La oración, amados hermanos, los unos por los otros. Este es un tiempo donde se tiene que cumplir la palabra del Señor, que dice que la oración eficaz
del justo puede mucho. Yo necesito tu oración, usted necesita de mi oración. Somos un pueblo que tenemos que movernos en una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración. Dice la palabra del Señor, siempre, no de vez en cuando, siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, orando por vosotros, damos gracias a Dios. Amados hermanos, amigos, ¿cómo está nuestra gratitud para con nuestro Dios? A veces pasamos por alto que todo lo que tenemos, que el día que comenzamos, el alimento, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra común salvación, es por gracia. Entonces tenemos que darle gracias al autor de toda bendición espiritual y material. Alabanzas al Señor y a su nombre sea la gloria. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor de Dios debe de ser un amor sin excepción de personas. Tenemos que amar en todo momento. El amor de Dios es sufrido, es escupido, es golpeado, no se jacta, no es vanidoso, sobre todo no hace acepción de personas. Al apóstol Juan le fue revelado por el Espíritu la grandeza del amor. Y él, cuando predicaba, decía a los hermanos, hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Yo tengo una deuda con usted. Usted tiene una deuda conmigo. Es una deuda de amor. Alabanza, gloria al Señor. Y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 5, a causa de la esperanza, oiga, amados hermanos, que os está guardada en los cielos, o sea, una vida eterna, una esperanza de que muy pronto Él volverá a tener misericordia de nosotros, en ese glorioso evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. No cabe duda, amados hermanos, que en los tiempos del apóstol Pablo se cumplió esa palabra que está en Mateo 24, hasta que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Todavía estamos en cumplimiento, pero en el tiempo del apóstol Pablo parece ser que todo el mundo de ese tiempo fue alcanzado por estas nuevas de salvación, porque dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amados hermanos, usted y yo hoy en día debemos conducirnos con temor de Dios. No es la apariencia religiosa,
no es lo que usted quiera proyectar hacia afuera, no es lo que los demás piensen de usted, es lo que Dios sabe y conoce de usted. Usted y yo tenemos que tener presente que Dios está en todo lugar, que Dios todo lo conoce. Él sabe nuestro entrar, nuestro salir. Aún no ha venido un pensamiento a nuestras mentes cuando Dios ya lo conoce. El temor de Dios, amados, es el principio de la sabiduría. Perdón, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Altísimo. Y el apartarnos del mal es la inteligencia. Necesitamos temor de Dios, amados hermanos. El versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que seáis llenos de toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De tal manera que tenemos que entender que Dios nos ha trasladado de las tinieblas, de esa vida pasada, de esa vida antigua, donde estábamos en delitos, en pecados, tirados en un basurero de inmundicia. De ahí, amados hermanos, la conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, para que ya no vivamos como antes vivíamos, porque usted y yo somos una nueva creación. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por gracia de Dios, Jorge de Cristo. Amén, amén y amén.